Millonario llegando sin avisar en medianoche, lo que encuentra en casa la deja en shock total. Era una noche oscura y tormentosa cuando Ricardo, un millonario conocido por su estilo de vida extravagante, decidió volver a casa. Sin previo aviso, su lujoso automóvil rugió por la carretera, estrellándose contra el silencio de la noche. Un verdadero príncipe en su reino, o al menos eso pensaba. Pero al abrir la puerta de su imponente mansión, se topó con un espectáculo que le heló la sangre. La luz temblorosa de las velas iluminaba la sala, proyectando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes. Y un sonido sibilante flotaba en el aire, como un susurro escalofriante que parecía venir de todas partes. En el centro del salón, un objeto brillante llamó su atención, un extraño espejo enmarcado en oro desgastado. Se decía que reflejaba no solo la imagen, sino también lo que uno más ocultaba. Ricardo se acercó, sintiendo su corazón latir salvajemente. Su aliento se hizo pesado. Entonces, las sombras se movieron más rápido. En un rincón, una figura etérea comenzó a separarse del fondo, tomando forma, y los ojos de Ricardo se abrieron como platos. Era la figura de su difunta madre, quien había desaparecido años atrás bajo circunstancias misteriosas. Pero esta vez, su rostro no era el de una madre amorosa. Era la expresión aterradora de la desilusión. Mientras la atmósfera se espesaba, un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Las preguntas llenaban su mente. ¿Qué significaba esto? ¿Era un sueño? ¿Por qué ahora? La figura se acercó poco a poco, los murmullos se adensaban, y el sudor comenzó a deslizarse por su frente. Estaba atrapado en un torbellino de emociones intensas. Al fondo, el espejo brilló de nuevo, como si supiera que él estaba a punto de descubrir un secreto inimaginable. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Ricardo, sintiendo que la realidad se rompía a su alrededor, retrocedió un paso. El aire se tornó denso, y el silencio se volvió ensordecedor. La figura de su madre estiró la mano, como si lo llamara. Pero, ¿qué pasaría si se acercaba? Las luces de las velas parpadearon y el espejo comenzó a brillar con más fuerza, revelando sombras del pasado que amenazaban con devorarlo todo. ¿Qué secretos había en esa noche oscura? ¿Qué había venido a buscar? El latido de su corazón resonaba en su pecho, mientras otra sombra se unía a la primera. Todo estaba a punto de cambiar. El pánico se apoderó de Ricardo cuando las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como si fueran criaturas desatadas. Su madre, ahora tan real frente a él, parecía atrapar su esencia en ese remolino de oscuridad. Su mano esquelética se extendió, y en su rostro pálido se reflejaban años de dolor no resuelto. Ricardo, su voz acariciaba el aire, profunda y llena de reproches. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué me abandonaste? Las palabras caían como rayos en un cielo tormentoso. Ricardo se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Desde su infancia, él había estado obsesionado con ganar fortuna, con adueñarse de un imperio para no pasar nunca más hambre. Sin embargo, este triunfo le había costado lo más sagrado, el amor de su madre. Retrocedió aún más, atrapado entre el terror y el deseo de acercarse a esa figura que alguna vez le dio vida. El espejo crepitaba, revelando visiones dañinas y vívidas de su pasado. La pérdida, los secretos familiares, los gritos de una infancia oscura brotaban por doquier. Las velas comenzaron a apagarse, una tras otra, dejando a su madre iluminada por una luz espectral. Mírame, Ricardo, chilló, mientras el aire frío se volvía más helado. Mírate a ti mismo. ¿Qué has construido? ¿Un legado de soledad y arrepentimiento? De repente, el espejo reflejó no solo su imagen, sino también a una joven en una fiesta ostentosa. Él estaba ahí, riendo, rodeado de lujo y mujeres,
pero, a su alrededor, las miradas eran frías, vacías. En ese momento entendió que había construido un castillo de arena. El oro que tanto amó era solo una trampa, y el respeto que había ganado, una ilusión. «Detente», gritó, cubriendo su rostro con las manos como si intentara bloquear la verdad que se desbordaba. Pero era demasiado tarde. Los ecos de sus decisiones resonaban en sus oídos como un tambor, cada golpe un recordatorio de quién era realmente, un hijo perdido en la avaricia. Con cada palabra de su madre, la atmósfera se tornaba más opresiva, el aire saturado con la desesperación que él había desencadenado tanto tiempo atrás. Las sombras danzaban alrededor de él, burlándose de su tormento interno. En un intento de liberarse de esa carga, corrió hacia el espejo, esperando que al romperlo, pudiera deshacerse de la verdad que lo aplastaba. Pero justo cuando estaba a un paso de hacerlo, una voz resonó en su mente. «No puedes escapar de ti mismo, Ricardo». El espejo comenzó a vibrar con una fuerza desconocida, como si tuviera vida propia. Empezó a mostrar otras imágenes, él mismo, más joven, en un hogar lleno de risa, y luego los gritos, las lágrimas, escenas desgarradoras que se sucedían a un ritmo frenético. Cada imagen era como un disparo en su conciencia, y antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento lo empujó de espaldas. Al caer al suelo, sintió que algo cambiaba en la sala. Las velas volvían a encenderse lentamente, proyectando luz sobre las paredes ya no solo vacías, sino llenas de imágenes que representaban lo que él había despreciado, el amor, el perdón y la conexión perdida con su familia. Y allá, en el rincón más oscuro, una nueva figura emergía, esta vez no de su madre, sino de alguien más, una sombra familiar. «¿Qué has hecho, Ricardo?», preguntó la figura, aunque no alcanzó a ver claramente a quién pertenecía. Con el corazón en un puño, Ricardo se dio cuenta de que este no era solo un regreso a casa, era un enfrentamiento con sus propios demonios. Pero ¿quién era realmente esa nueva sombra? Su madre, su familia, todos tenían preguntas sin respuesta. El silencio se cortó súbitamente cuando Ricardo se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones estaban a punto de revelarse, y el eslabón que faltaba para entender su pasado estaba justo frente a él. ¿Estaba listo para lo que venía? La sombra avanzó, tomando forma poco a poco. Ricardo pudo distinguir una mujer joven, con los ojos fijos en él, llenos de preocupación y dolor. Su corazón se detuvo un momento. Era Malena, su hermana, a quien había dejado atrás sin mirar atrás. La intensidad de su mirada era como un cuchillo que perforaba su pecho. «Malena», exclamó, incapaz de contener las emociones. La verdad le dio un golpe devastador en el estómago. 30 años lo separaban, pero en ese instante, sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La rabia, la culpa y el amor brotaban de su interior, chocando entre sí. «¿Dónde has estado? Te necesitábamos». Las palabras de Malena eran una mezcla de gritos y llantos. «Te buscábamos, pero no volviste. Te fuiste por tanto dinero y te olvidaste de nosotros». Ricardo se sintió atenazado por su desesperación. Era un hombre exitoso, un titán en su mundo de negocios, y, sin embargo, se dio cuenta de que no había sido más que un ladrón de momentos, un hombre que había vendido su alma al oro. Las velas temblaban con el aire denso de emociones a su alrededor. Luego, incluso el ambiente pareció álgido y cargado, como si todo el lugar estuviera esperando el desenlace de esta revelación. Ricardo quería huir, pero las sombras lo mantenían atrapado. «¿Por qué no te importó lo suficiente como para volver y ver cómo estábamos?». Malena continuó, la angustia llenando cada palabra. «Mamá murió sola, mientras tú te deleitabas en fiestas y lujos. No tienes idea del dolor que sufrimos». Ricardo, de pie en esa sala llena de ecos, sintió el suelo temblar debajo de sus pies. Cada frase de su hermana era un eco de su traición. Le dio la espalda a su familia en busca de un sueño que no era más que una pesadilla. «Lo siento, Malena. Nunca supe, nunca entendí». Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a brotar sin aviso. Pero, en el fondo, algo más presionaba en su mente. Había secretos que parecían estar a punto de desvelarse, cosas que él no había querido enfrentar. Malena avanzó, el dolor visible en su rostro, y le tomó las manos.
Es tiempo de enfrentar lo que has ignorado. Hay algo que necesitas saber sobre la muerte de mamá. Hay más de lo que crees detrás de cada separación. La familia no solo se trata de estar ahí en los buenos momentos. Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Un nuevo tipo de miedo lo invadió. ¿Qué podría ser tan terrible? ¿Qué quieres decir?, preguntó, la voz casi un susurro. El peso de la revelación que se avecinaba era suficiente para aplastarlo. Lo que sucedió aquella noche en la que se fue, no fue un accidente, hermano. Alguien lo provocó. Y tú eres parte de ello, aunque no lo sepas. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Ricardo sintió que el suelo lo tragaba. ¿Qué decisión había tomado que había llevado a su madre al final? La traición y la avaricia cortaron su aliento. Él sentía que el mundo se desintegraba a su alrededor mientras las palabras de Malena resonaban en su mente como ecos distorsionados. Las sombras, ahora más densas, comenzaron a avanzar hacia él, y el espejo una vez más vibró en el rincón. Ricardo, es hora de enfrentar el verdadero terror de tu pasado, y algunos no están contentos de que estés aquí. La sala se sacudió y un grito escalofriante emergió de las profundidades del espejo, un grito que resonó con el eco de la verdad olvidada, una verdad que clamaba por liberarse. Justo cuando se disponía a preguntar más, la luz del espejo se apagó abruptamente, y un oscuro abismo se abrió ante sus pies. Ricardo, gritó Malena, su mano extendida hacia él, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad lo envolvió, desesperado, se vio envuelto en una espiral de recuerdos y secretos ocultos. La última imagen que atisbó fue la de su madre, su rostro lleno de lágrimas, y esas palabras que le habían hecho falta durante años: nunca es tarde para volver a casa. ¿Podría enfrentarse a aquellos oscuros misterios que acechaban su familia? ¿O serían demasiado para soportar? La oscuridad lo atrajo, y con ella, la pregunta reverberaba en su mente: ¿cuál era el verdadero precio del perdón? La oscuridad se cerró alrededor de Ricardo como un abrazo mortal, consumiéndolo con un frío helado que cortaba la piel. En ese instante, se sintió caer, pero no podía distinguir entre una caída física o un descenso a los abismos de su propia conciencia. Esa sensación familiar de vacío se expandió en su pecho mientras recuerdos fragmentados lo golpeaban con fuerza. De repente, la negrura se disipó y se encontró en una habitación familiar, el viejo hogar que había abandonado hacía tanto tiempo. Pero la atmósfera era diferente, el aire estaba viciado por un silencio inquietante, lleno de ecos olvidados y murmullos que parecían susurrar su nombre. Malena, gritó, su voz resonando en la soledad del lugar. No hubo respuesta. Solo un viento gélido que agitaba las cortinas rasgadas. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una suerte de limbo, un laberinto de recuerdos que no podía escapar. Unos pasos resonaron detrás de él, suaves al principio, pero aumentando en intensidad. Ricardo se giró rápidamente. Era un niño, no más de 10 años, con cabello desordenado y ojos claros como el cielo. La visión le hizo el corazón saltar. Era el mismo, un Ricardo perdido en la niñez. Estaba parado frente a una puerta cerrada, mirándolo con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quién eres tú?, preguntó el joven Ricardo, y por un momento, las palabras se le atollaron en la garganta a Ricardo adulto. Se dio cuenta de que el niño no podía ver su forma. Era un espectro, un eco de su propio pasado. Yo, soy tú, respondió con voz tensa, soy el que se fue. Pero necesito saber, ¿qué hay detrás de esa puerta? El niño frunció el ceño, como si supiera que la puerta guardaba más que solo recuerdos. No lo sé. Mamá siempre decía que si abrías esa puerta, no habría vuelta atrás. La revelación golpeó a Ricardo como un rayo. Esa puerta había estado siempre ahí, en lo más profundo de su mente, simbolizando todo lo que había arrinconado, su familia, sus decisiones, su traición. El niño se giró hacia el pasillo, y con una mezcla de valentía y desesperación, Ricardo lo siguió. El pasillo se prolongaba, como un túnel de sombras que lo atraía hacia la verdad. Reconoció las imágenes en las paredes, ríos de recuerdos que lo miraban desde las fotografías, risas, abrazos, momentos felices que mostraban a su madre joven y sonriendo con amor que finalmente comprendía que había desperdiciado.
Siempre te estuve esperando, susurró el niño, y con esas palabras, una lágrima se deslizó por la mejilla de Ricardo. Era un dolor agudo, la comprensión de que había despojado a su madre de su amor al elegir el éxito sobre su familia. Al final del pasillo, se encontraba la puerta, su madera carcomida y sus bisagras oxidadas. Ricardo sintió que sus manos temblaban mientras se acercaba, el corazón latiendo fuerte en su pecho. Si abres esa puerta, dijo el niño con una voz ahora preocupada, te vas a enterar de cosas que no quieres saber. Pero el deseo de conocer la verdad era más fuerte que su temor. Tengo que hacerlo, respondió firmemente, recordando a Malena y su dolor. No puedo seguir eludiendo mi pasado. Con un movimiento decidido, empujó la puerta. El chirrido de las bisagras resonó en todo el silencio cargado de la casa. Dentro, una habitación oscura y desordenada lo recibió. Pero lo que más le impactó fue una figura en el centro, envuelta en sombras. Sus ojos ardían como brasas, y aunque la oscuridad ocultaba su rostro, la forma le resultaba asombrosamente familiar. Has tardado en volver, gruñó la figura, su voz un eco de amarga traición. Pero debes saber que no llegaste solo. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras se percataba de que no estaba solo en esa habitación. Otras sombras se empezaron a materializar a su alrededor, rostros que conocía pero que no quería recordar. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, en un susurro, el miedo recorriendo su cuerpo. Las sombras comenzaron a acercarse, y el frío en el aire se tornó gélido. Ricardo comprendió que los secretos de su pasado no eran solo suyos, llevaban el dolor de una familia destruida. Entonces, una risa resonó en la oscuridad, un eco de lo que había sido una vez. La familia no solo se trata de amor. También de venganza y tú eres parte de esto, Ricardo. Es hora de que asumas tu papel. La tensión en la habitación se tornó insoportable. ¿Podría Ricardo enfrentar la verdad, o sería su condena? En su pecho, la pregunta pulsaba, qué secretos de su familia lo perseguían y qué precio tendría que pagar para encontrar la paz, y a medida que las sombras se agrupaban a su alrededor, la última imagen que vio fue el rostro de su madre, reflejado en las sombras, gritando en silencio, nunca es tarde para volver a casa, pero a veces, regresar significa perderlo todo. El eco de su grito resonó en su mente, y Ricardo supo que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría encontrar la fuerza para desentrañar la verdad, o la oscuridad engulliría su alma? La sensación de inminente peligro lo mantenía alerta, y la pregunta flotaba en el aire, ¿cuál sería el costo de enfrentar su pasado? La atmósfera se espesó en la habitación mientras las sombras se congregaban cerca de Ricardo, una amalgama de rostros que ninguna mente podría olvidar. La risa resonante que provenía de la figura en el centro causó un escalofrío que le atravesó la espalda. ¿Acaso unas risas podían ser tan crueles? Las formas en la penumbra se movieron, susurrando nombres como un mantra aterrador. ¿Quiénes son ustedes?, exigió Ricardo, su voz temblando mientras luchaba por mantener la calma en medio de ese infierno visual. Pero en lugar de respuestas, solo hubo más risas, una cacofonía de murmullos rodeándolo. Entonces, las apariciones comenzaron a delinearse, emergiendo de la oscuridad como recuerdos palpables. Allí estaba su padre, ardiendo por la traición, sus ojos llenos de decepción. Su hermana, con el rostro marcado por lágrimas que nunca había podido secar, se unía al espectáculo. Y su madre, más allá de ellos, sonreía. Pero era una sonrisa vacía, hueca, como si anhelara algo que nunca podría volver a tener. «¿Viniste a buscar respuestas?», no, dijo la figura en el centro, su voz baja y siniestra. ¿Crees que lo que encuentres aquí te dará paz? El corazón de Ricardo latía con fuerza. No había forma de escapar de esos rostros, no había forma de ocultar su culpa. Cada uno de ellos representaba un fragmento de la vida que había descuidado por ambición. «¿Qué quieren de mí?», gritó, sintiendo que la desesperación lo ahogaba, más risas, burlas que lo atravesaban. «Queremos que reconozcas lo que hiciste. Tu éxito se construyó sobre nuestra ruina. Te creías inmortal, pero la muerte que dejaste atrás viene a buscarte». Se sintió atrapado, las sombras empujando cada vez más cerca, haciéndolo sentir el peso del dolor que había ignorado durante tanto tiempo. «Todo lo que quiero es arreglarlo», murmuró, sintiéndose impotente ante la cruzada de sus miedos.
Arreglarlo, replicó su padre, la voz resquebrajando el aire. ¿Y cómo piensas hacerlo, hipócrita? ¿Con palabras vacías? ¿Con promesas rotas? Las imágenes empezaron a distorsionarse como un viejo video dañado, y en un parpadeo, la habitación cambió. Los muros comenzaron a desvanecerse, revelando un lugar distinto, un viejo sofá donde había pasado noches enteras. El suelo estaba cubierto de juguetes olvidados, y el eco de risas infantiles llenaba el ambiente. Ricardo sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Mira lo que dejaste», dijo la figura oscura, y con un gesto, los recuerdos cobran vida a su alrededor, los momentos felices volviendo para torturarlo. «Solo quiero volver», suplicó, las palabras saliendo de su boca como un hilo de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. «Quiero arreglar lo que se rompió». «Volver». «No sabe lo que eso implica», murmuró su madre, un destello de tristeza brillando en su mirada. «A veces, volver significa enfrentar demonios que preferirías dejar atrás». De repente, un grito desgarrador apareció en el aire, el sonido de su propia voz clamando por ayuda, y las sombras se tornaron amenazantes, acercándose aún más, espesándose en un mar de desesperación. La sensación de que ya no tenía control sobre su vida lo asfixiaba, la figura tomó un paso adelante, su rostro aún oculto en la negrura. «Debes elegir, Ricardo. La verdad atrás de la puerta sigue esperando. Pero esta vez, las consecuencias se sentirán». Ricardo sintió un nudo en el estómago. Volver, sí. Pero, ¿a qué precio? La luz del amanecer se filtró por las rendijas de esa habitación, y con cada rayo, el calor crecía, como un recordatorio de que el tiempo se acababa. Los rostros caos y desesperación lo miraban con expectativa. «¿Estás listo para afrontarlo?», la voz resonó en su mente, y supo que debía correr hacia la puerta. La única opción era desenterrar el pasado y desatar el horror de su verdad. Con una determinación renovada, se lanzó hacia la oscuridad. Pero cuando su mano tocó el marco, una voz le detuvo en seco. «Esto apenas empieza, Ricardo, y la próxima vez que abras esa puerta, puede que ya no haya vuelta atrás». El destello de luz del amanecer se apagó, y con él, las sombras se atrincheraron en su mente. El eco de sus propios pasos resonaba en su alma, marcando el comienzo de un viaje que cambiaría todo. ¿Sería la verdad el camino a la redención, o había desatado algo peor? El silencio que siguió fue ominoso, y mientras Ricardo enfrentaba la puerta, un único pensamiento retumbaba en su cabeza: no había marcha atrás. Ricardo se detuvo un momento, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastarle el pecho. No había más excusas, no había más caminos alternativos. Con un último suspiro, empujó la puerta y la oscuridad se tragó su figura. En el instante en que cruzó el umbral, el aire zumbaron a su alrededor, el viento gélido de su pasado soplaba con fuerza, como intentando arrastrarlo de vuelta a la vida que había dejado atrás. A medida que la penumbra se disipó, Ricardo se encontró en un nuevo escenario, una habitación llena de espejos rotos. Cada fragmento reflejaba versiones de sí mismo que no quería ver: el niño que soñaba, el joven lleno de esperanza, el hombre que había traicionado sus principios por ambición. «¿Qué es esto?», susurró, sintiendo el terror abrirse paso en su corazón. De repente, una imagen se destacó entre todas, un espejo grande y limpiecito que reflejó la escena de su vida actual, rodeada de lujos pero también de soledad. Sus manos temblaban al verse, el rostro cansado de un hombre que había perdido más de lo que pudo ganar. «¿Qué has hecho, Ricardo?», se escuchó una voz familiar, la de su hermana, resonando entre las sombras. El eco de sus pensamientos se volvió un lamento y un reto. «Tuviste todo y no supiste apreciar lo que tenías». Las paredes comenzaron a girar, atraídas por un remolino de recuerdos que se agolpaban en su mente. A su alrededor, las risas se convirtieron en llantos, cada imagen reflejada contaba una verdad que le desnudaba, cada sonrisa que había olvidado se transformaba en un grito de advertencia. «Suficiente», gritó, avergonzado por la intensidad de sus propias emociones. «No puedo ser responsable de esto. Fui forzado a elegir entre el éxito y la lealtad». La voz de su madre se elevó desde el fondo, un susurro mordaz. «No, hijo. Tú elegiste.
La ambición llenó tus oídos con promesas de grandeza y olvidaste el amor que te rodeaba, perdiste tu esencia. Los espejos empezaron a destellarse, las imágenes distorsionadas se convertían en un abismo. En cada fragmento, Ricardo podía ver las decisiones que había tomado, los lazos que había roto. Se sentía como si estuviera cayendo, perdido en la infinidad de su propia culpa. Lencho, su amigo de la infancia, pasó como una sombra fugaz en un reflejo distante. Tú no nos abandonaste, Ricardo, fuimos los que dejamos de ser parte de tu historia. ¿Puedes volver a encontrarnos en medio de esta tormenta que tú mismo creaste? El deseo de redención se encendió en su pecho, pero también una nueva incertidumbre. ¿Podría realmente reparar todo lo que había dañado? La imagen de Lencho se desvaneció, y Ricardo tuvo que enfrentarse a un nuevo dilema: seguir con su vida de éxitos vacíos o arriesgarse a enfrentarse a quienes había olvidado. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, y una grieta se abrió en el centro de la habitación. Un resplandor cálido emanó de ella, iluminando su rostro y prometiendo un camino hacia la redención. Como una fuerza sobrenatural, la luz lo atraía. Con el corazón en la garganta, Ricardo dio un paso adelante, su cuerpo temblando de miedo y esperanza. Justo cuando estaba a punto de caer hacia la luz, una voz surgió de la oscuridad, firme y decidida: una elección más, Ricardo. ¿Qué harás con esta nueva oportunidad que se te presenta? El eco de la pregunta resonó en su ser, y él sabía que la respuesta podría cambiar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Estoy listo, exclamó, mientras la grieta lo envolvía, pero la luz brilló y se apagó al instante, dejándolo en penumbra una vez más. Y en ese mismo instante, una imagen aterradora apareció en el espejo central, una sombra que sonreía con satisfacción, como si supiera algo que él ignoraba. No has conseguido nada, Ricardo. Esto es solo el comienzo. La voz resonó en el aire como un eco incesante, mientras la incertidumbre lo envolvía de nuevo. La puerta comenzó a cerrarse a su espalda, y la pregunta quedó colgando en el aire: ¿realmente estaba listo para desenterrar su propia verdad, o ya era demasiado tarde para arreglar lo que había roto? A medida que la oscuridad lo envolvía, Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de la sombra en el espejo seguía acechándolo, y la risa burlona de esa presencia resonaba en su mente. Cada eco parecía atrapar fragmentos de su ser, dejando a la luz de la grieta a su espalda una promesa vacía, un resplandor que se había vuelto inalcanzable. Esto no puede ser el final, murmuró entre dientes, aferrándose a su determinación. Su mente, un laberinto de dudas y miedos, se rebeló contra la perspectiva de dejar que esa sombra se adueñara de su realidad. Tenía que hacer algo, y rápido. De pronto, un nuevo sonido emergió en la penumbra, agudo y penetrante. Era como el tintinear de cristales, un sonido que mezclaba caos y fragilidad. Sin pensarlo, Ricardo se dio la vuelta y enfrentó el espejo central, el único que aún conservaba su integridad. Se acercó más, y en su reflejo, vio a un hombre consumido por las sombras. Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero también de un fuego interno que empezaba a resurgir. Ya no más, se dijo. La decisión de luchar creció en su pecho como un volcán a punto de estallar. A su alrededor, las paredes seguían girando, pero encontró su centro. No me rendiré, gritó con toda su fuerza. En ese instante, el reflejo de la sombra chocó contra la superficie del cristal, como si ambas fuerzas estuvieran atrapadas en un duelo cósmico. La habitación comenzó a vibrar, y la grieta a sus espaldas empezó a temblar, emitiendo una luz más intensa. Esa luz no solo era un camino, era un llamado, un recordatorio de que aún había esperanza. Su cuerpo se sintió ligero, como si las cadenas de la culpabilidad se fueran rompiendo. Ricardo dio un paso hacia adelante, hacia esa grieta, el aire de entre los fragmentos de su vida pasaba de frío a tibio. Pero antes de que pudiera dar el salto, la sombra en el espejo lanzó un grito desgarrador: no puedes huir de mí. Soy la verdad que te niegas a aceptar. Su corazón se detuvo. Las palabras echoaron como un trueno en su interior, recordándole el peso de las decisiones pasadas. Pasar por alto la verdad nunca había sido su fuerte, siempre había buscado respuestas, pero ahora entendía que la mayor verdad que debía enfrentar era su propia historia. Con renovado fervor, Ricardo se dirigió nuevamente al espejo, gritando:
no eres más que el eco de mis miedos. No me definirás. La habitación resonó con su grito, y la grieta detrás de él se abrió aún más. Un torrente de luz dorada lo envolvió, y sus recuerdos más felices, los abrazos de su hermana, las risas con Lencho, el amor incondicional de su madre luchaban por salir a la superficie. De repente, un destello de claridad le atravesó la mente. Ahí, en medio del caos, entendió, tenía que confrontar lo que había perdido. No se trataba solo de recuperar a sus seres queridos, sino de enfrentarse a su propia ambición desenfrenada y aceptar las consecuencias de sus acciones. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso definitivo hacia la luz, la habitación se oscureció de nuevo. Una figura emergió de entre las sombras, su rostro estaba envuelto en misterio. ¿Listo para conocer la verdad detrás de la sombra, Ricardo? La voz era electrizante, seductora, pero también aterradora. Los ojos de esa figura brillaban con una intensidad sobrenatural. En su pecho, el miedo y la curiosidad se entrelazaron, haciendo que el pulso de Ricardo se acelerara. Sabía que no podía dar marcha atrás, y en ese instante de intensa tensión, Ricardo se planteó la pregunta que cambiaría todo: ¿es suficiente haber aprendido de mi pasado, o necesito enfrentar su verdad en carne viva? La sombra sonrió, y su risa retumbó en toda la habitación, como el preludio de una tormenta. No había vuelta atrás, la redención o la perdición estaban esperando. La figura del misterio avanzó, como un lobo al acecho, cada paso era un eco amenazante en el vacío. Ricardo no podía apartar la vista, era un imán que lo atraía incluso en su confusión más profunda. Una inquietante mezcla de terror y fascinación se desbordaba en su pecho. No podía dejarse llevar por el pánico. Tenía que ser fuerte. ¿Quién eres?, demandó, forzando su voz a sonar firme, aunque el temblor casi lo delataba. La sombra se detuvo a unos pasos de él. Su rostro, aunque borroso, parecía reírse de su dilema. Soy lo que has creado. La manifestación de tus miedos, tus culpas, la sombra de lo que elegiste ignorar. No puedes esconderte de mí, Ricardo. Estoy aquí para mostrarte lo que realmente eres. Las palabras golpearon a Ricardo como un puño cerrado. Recordó cada decisión que lo había llevado hasta ese momento, cada traición hacia sí mismo. Se sentía acorralado, como si el aire se le bloqueara y cada respiración fuera un esfuerzo monumental. Esto no es real, murmuró, pero sus palabras sonaron vacías, casi como un susurro perdido en el mar de su propia incertidumbre. Oh, pero lo es. Todo esto es un reflejo de ti, de cada dolor que has infligido a otros. ¿Qué pasaría si tuvieras que enfrentar todo eso? La luz que tanto anhelas no puede brillar sin que antes limpies la oscuridad que llevas dentro. Ricardo se sintió como si se desvaneciera. La figura en el espejo comenzó a transformarse, como un juego macabro. De pronto, se vio a sí mismo, en el pasado, haciendo su elección desesperada por más poder, más reconocimiento. Se vio traicionando a sus amigos, ignorando el llanto de su madre, despreciando los consejos de su hermana. El horror lo envolvió. Esos momentos aparecían uno tras otro, como una película infernal que no podía detener. No puede ser, gritó, deseando tan solo huir de esa realidad, pero no había escapatoria. Eres tú, y siempre serás tú, resonó la sombra, su risa resonó como una melodía oscura. El destino no te lo permitirá, Ricardo. Debes aceptar lo que eres si realmente deseas cambiar. Con cada palabra de la sombra, Ricardo sentía como su corazón se hundía más y más. Había estado luchando por la redención, sí, pero no se trataba solo de recuperar a los que amaba, necesitaba enfrentarse a los estragos que había causado. Enfrentar su ambición ciega, que había dejado una estela de desgracia en su camino. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy irremediable? La desesperanza se desbordó, y a su alrededor, la habitación empezó a temblar de nuevo, como si los ecos de su pasado reclamaran una audiencia. Esa es la verdadera pregunta, dijo la sombra mientras se acercaba aún más. ¿Te atreverás a destruirte para renacer? La elección es tuya, y el tiempo se agota. Ricardo se sintió atado. Las palabras de la sombra lo atravesaron como dagas. Pero en el fondo de su ser, una llama comenzó a encenderse. ¿Y si había un camino a seguir? ¿Y si no todo estaba perdido?
Se sintió lleno de una energía renovada. Había que levantarse. Haré lo que deba hacer, exclamó, un grito lleno de determinación que resonó en toda la habitación. La luz detrás de la grieta empezó a parpadear intensamente, como si respondiera a su llamado. La sombra se retiró un poco, sorprendida ante el ardor en la voz de Ricardo. Entonces, la batalla por tu alma ha comenzado. Pero recuerda, la verdad siempre corta más profundo que cualquier mentira. En ese instante, la grieta a sus espaldas explotó en una luz resplandeciente, mientras la figura oscura a su frente se tensaba, preparándose para lo que vendría. Ricardo se dio cuenta de que lo que estaba a punto de enfrentar era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. Sentía el riesgo a flor de piel, la adrenalina corriendo a través de sus venas, y así, con una determinación palpable, se preparó para dar un gran paso hacia la luz, sabiendo que su camino lo llevaría a una verdad aún más aterradora. ¿Será suficiente para enfrentarte a ti mismo?, preguntó la sombra, su voz ahora un susurro caótico. La respuesta estaba por venir. La luz era cegadora, y por un momento, Ricardo se sintió suspendido entre dos mundos. La sombra frente a él parecía disolverse, tragada por el fulgor que emanaba de la grieta. Sin embargo, en ese instante de euforia, una voz sibilante emergió de la nada. Escucha bien, Ricardo. La luz no puede borrar la oscuridad de tus decisiones. La verdad que buscas está enterrada muy profundo, advertía la figura, desvaneciéndose lentamente en la claridad, pero sus palabras resonaban como campanas de alerta en su mente. Con un salto, Ricardo cruzó el umbral de la luz. Su cuerpo fue arrastrado hacia una nueva dimensión, un espacio donde el tiempo no existía, donde los ecos de su pasado se entrelazaban con la esperanza de un futuro incierto. La habitación en la que aterrizó era diferente, las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban no solo su imagen, sino momentos clave de su vida. Miradas traicionadas, lágrimas derramadas y risas apagadas se superponían, creando un collage perturbador. Esto nunca terminará, susurró una voz conocida. Ricardo se dio la vuelta y vio el rostro de su hermana, Ana, atrapada en uno de los espejos. Sus ojos, llenos de dolor, atravesaban a Ricardo como dagas. Eras todo para mí, y lo echaste a perder por tu ceguera. Ana. Gritó. Se acercó al espejo, tocando la superficie fría y reflectante, deseando romper la barrera que lo separaba. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo intentar arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Con qué? ¿Con palabras vacías? La voz de Ana se tornó más sombría, un eco de su decepción. Cada paso que diste alejó nuestro hogar. No hay regreso, un nudo se formó en su garganta. ¿No es así? Estoy aquí para enfrentar mis errores, para redimirme. Redención. Una palabra bonita, pero llena de significado vacío. La figura de Ana desapareció y, a su vez, otro espejito brilló con la imagen de su madre. El abrazo cálido que recordaba era ahora solo un reflejo de lo que había perdido. Ella lo miraba con una mezcla de amor y tristeza. Ricardo extendió la mano al espejo, sintiendo como una desgarradora necesidad de reconciliación lo abatía. Lo siento, mamá. Quiero ser mejor hijo, mejor hermano, quiero que me perdonen. ¿Y si no te perdono? La voz de su madre temblaba, cubriendo la habitación con un frío que calaba hasta los huesos. ¿Qué si los perdones necesitan ser ganados, no solo deseados? Su pecho se oprimía, cada palabra era como un grano de arena llenando un vaso que amenazaba con desbordarse. Ricardo comenzó a recordar todas las veces que había ignorado el dolor de su familia por el brillo del éxito, la presión del deber, la búsqueda egoísta por más. ¿Era realmente capaz de hacer las reparaciones que necesitaba, y a qué costo? De la nada, la sombra apareció nuevamente, ahora más tangible, tomando la forma de un oscuro vampiro que parecía alimentarse de su angustia. ¿Ves, Ricardo? Te enfrentarás a un alto precio. Recordar es solo una parte del proceso, enfrentar las consecuencias es la otra. ¿Tienes el valor? Ricardo sintió el sudor resbalando por su frente. Sí, respondió, aunque el eco de su propia voz sonaba como una promesa en el vasto vacío. Sin embargo, ¿había realmente valor en este juego de espejos?
La figura oscura sonrió, sus ojos centelleaban con la luz reflejada de las múltiples imágenes, cada uno una representación de una decisión apremiante. Entonces, preséntate ante ellos y pide la verdad, pero prepárate, porque las respuestas que busques pueden ser devastadoras. Aquel desafío los sacudió hasta los huesos. Había llegado a un punto de no retorno. El viaje apenas comenzaba, y la verdad prometía ser desgarradora. Mientras la sombra retrocedía, la habitación comenzó a temblar nuevamente, iluminada por una energía ominosa. Ricardo tomó aire, recurriendo a cada centella de fuerza que le quedaba. «Estoy listo», gritó, pero las imágenes en los espejos comenzaron a distorsionarse. La pregunta flotaba en el aire, ¿podría realmente enfrentarse a la verdad? El tiempo corría, y él no sabía cuánto más podía soportar. Este tormento. Ricardo respiró hondo, sintiendo el aire helado que lo envolvía. La habitación de espejos se tornaba más oscura, los reflejos de su pasado danzando como locos, añadiendo un eco de desesperación a su alma. La voz de la sombra retumbaba en su mente: enfréntala o quedarás atrapado para siempre. Un sudor frío recorría su frente mientras vacilaba, pero el deseo de redención lo empujó hacia adelante. Nunca es tarde para volver a casa, recordó, y ese hilo de esperanza encendió una chispa en su pecho. Sin más titubeos, se giró hacia el espejo central, que brillaba entre la oscuridad. Últimamente he corrido, escondiéndome de lo que realmente soy. Quiero conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, decretó, la voz cargada de una mezcla de valentía y miedo. La luz en el espejo se intensificó, y la figura oscura comenzó a materializarse en una neblina enredada en sombras. ¿Verdad? ¿Qué esperas encontrar? La sombra preguntó, su voz un susurro seductor. Te has acostumbrado a la riqueza, al poder, pero dime, ¿qué has sacrificado en el camino? Las palabras eran dagas, hurgando en la profundidad de su conciencia. Ricardo sintió que su pecho se apretaba. He perdido a mí mismo, murmuró, con un nudo en la garganta. Las imágenes de su madre, de Malena, y de aquellos momentos olvidados regresaron como espectros atormentadores. He dejado que la ambición me consuma, que el miedo me ate. Pero ya no estoy dispuesto a huir. Fue en ese momento que el espejo vibró, destellando imágenes de su familia unidas, risas, el amor que había despreciado. Todo lo que había sido y podía ser. Eso es lo que temes, Ricardo. Tu verdad y tu pasado no pueden desvanecerse tan fácilmente, dijo la figura en la penumbra, antes de fundirse con la luz del espejo, revelando un camino. Una puerta dorada surgió en el horizonte del cristal, resplandeciente y tentadora. A través de ella, la verdad te espera. Pero recuerda, enfrentarte a ella puede que no sea lo que esperabas. Sin dudarlo, Ricardo se acercó y empujó la puerta. Cruzó el umbral, y una explosión de luz lo rodeó. Se encontró en una sala familiar, su hogar. La atmósfera era cálida, la luz del sol entraba por las ventanas. Pero el silencio era inquietante. Donde estaba el ruido familiar del hogar que él había dejado atrás, de repente, se escucharon murmullos. Figuras conocidas surgieron de las sombras, su madre, sus hermanas, todos observándolo con miradas cargadas de emociones contradictorias. Una mezcla de amor, decepción y anhelo brillaba en sus ojos. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella, pero las sombras lo retuvieron. «No. Tienes que enfrentarlo primero». La voz de su madre resonaba, como eco del pasado. «Nos dejaste, Ricardo. Tienes que afrontar el dolor que causaste. ¿Puedes cargar con la verdad de tus acciones?» Cada figura en la sala representaba un peso, un recuerdo, un grito de perdón no otorgado. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras se enfrentaba a sus profundas traiciones. Lo siento tanto». No sabía, su voz se quebró, sin poder contener el llanto. Buscaba su perdón, pero había tragedia suficiente en su viaje para que sus seres queridos lo dejaran regresar. Los rostros familiares comenzaron a fusionarse en una vórtice de recuerdos tristes, unos ojos suplicantes que clamaban por su regreso. «Regresa, hermano», decía la sombra de su hermana, su voz cargada de dolor. «No permitas que se detenga aquí. Arregla lo que hay que arreglar», el eco de su madre resonó. «Nunca es tarde para volver a casa»,
pero debes enfrentarte a la oscuridad que dejaste atrás. Ricardo entendió que ese viaje no solo era sobre él mismo, era sobre reconocer las heridas que había infligido en su camino hacia el éxito. Con un nuevo fuego en su corazón, alzó la voz. Quiero repararlo. Quiero ser parte de esta familia nuevamente. Se los prometo. Las sombras comenzaron a retroceder, y con cada palabra, un rayo de luz comenzó a llenar la sala. Los murmullos se transformaron en susurros de aliento y, por fin, sus seres queridos sonrieron. Necesitamos que te enfrentes a tus temores, dijo su madre, un brillo de esperanza en sus ojos. Pero recuerda, debes estar listo para cambiar. La redención comienza contigo. El aire se tornó cálido, y el miedo se disipó. Ricardo sintió una carga levantarse de sus hombros, como si una niebla oscura se disipara. Cerca de ellos, una nueva puerta emergió, simbolizando la oportunidad de una segunda oportunidad. Estoy listo, dijo con firmeza, cruzando la puerta que lo llevaba de regreso a la vida, hacia una nueva historia. En su corazón, una certeza crecía, no sería fácil, enfrentarse a sus errores requeriría valor, pero ya no huiría. Mientras la puerta se cerraba tras él, la luz del nuevo amanecer tiñó su ser de esperanza, y el eco de una risa familiar resonó en su corazón. La última imagen que vio fue la de su madre sonriendo, un reflejo de amor eterno. Nunca es tarde para volver a casa, se susurró a sí mismo con convicción. El viaje de la redención apenas estaba comenzando. Recuerda, esto no se detiene aquí. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. También, compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.